Damos inicio a una nueva temporada en The Podcast, un episodio muy especial donde contamos no con un invitado, sino con tres. Tres personas que ya estuvieron por aquí, cada uno con su episodio, contándonos sus historias, sus anécdotas. Y bueno, de esta manera arrancamos de una forma muy especial con el señor Jorge Luis Morillo, Ernesto Alcántara y Joima Mazara. Bienvenidos a todos y gracias por ser parte nuevamente del podcast y de no solamente un episodio nuevo, sino de una nueva temporada. Vamos arriba. ¿Puedo hablar? Todo lo que tú quieras. Gracias. Se dio. Se dio. Sí. Bueno, logramos hacer algo que realmente era, yo diría que en un momento medio utópico. Porque primero traer Neto de Puerto Rico, no lo trajimos, él vino solo realmente. Sí. Pero tenerlo aquí hoy, con Joima y con Morillo, señores, primero no es fácil. Segundo, los cuatro en algún momento tuvimos muchas cosas en común, muchos, digamos que, momentos en común al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Porque primero Ernesto nos da clase a todos de manera individual, ¿no? Y después entonces, de alguna manera, trabajamos juntos. Uh-huh. Ya sea al mismo tiempo, cada uno de ustedes en diferentes espacios más adelante, después de esas épocas. Y bueno, lo de hoy aquí yo creo que esto es, ¿cómo se dice? No es épico todavía. Todavía no lo es. En un ratico. Va a serlo. Va a serlo. Pero vamos a decir que es inédito, ¿no? Eso sí. A mí solamente me faltaba trabajar en algún proyecto contigo y este es tu proyecto. Bueno, pero míralo ahí ya. Ya te dio la colaboración. No estamos trabajando, no estamos cobrando nada, pero estamos aquí. Sí, realmente es interesante lo que tú dices porque nos hemos cruzado, ¿verdad? En diferentes puntos. Nos conocimos en la universidad todito. Creo que fue el caso así. Pero nos hemos cruzado en diferentes puntos. Y como tú dices, trabajamos juntos por cosas que se dieron. Hemos hecho proyectos juntos en algunos casos. Pero como tú dices, ya convergemos aquí después de unos cuantos años. Después de bueno, unos cuantos. Miren, yo creo que parte de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con anécdotas. Okay. Tiene que ver mucho con quizá un poco de debate. Okay. El capítulo de Neto fue muy interesante porque se plantearon cosas ahí que yo no me acordaba y volvieron a la mente. ¿Cómo fue eso de que tú engañaste a Neto para entrar ahí? No, eso no fue verdad, no. Oscar, no. tú me tiraste ese gancho. No. Mira, lo interesante de esto es no me creara esa que aquí toditos hemos ido como engañados en algún momento. Porque tú fuimos a Little engañados por y fuimos allá. No, pero eso no fue así. No fue engañado. La vida. Una sorpresa agradable. Sí, la vida da vuelta, viejo. A veces uno va con un plan. Es interesante eso, porque a veces uno va con un plan y las cosas cogen por otro lado. Se van por otro camino. Claro, nosotros terminamos dando clases. Yo nunca pensé que iba a dar clases en mi vida. Yo nunca pensé que iba a trabajar con el Neto. Una vez, 2 veces. Tú y yo hemos hecho proyectos juntos. O sea, la vida da vuelta así. Pero yo creo que al principio como que se crea como una conexión ahí. Que uno empieza como a crear esa amistad. Y eso viene muy relacionado también al respeto profesional. Porque te voy a decir la verdad, yo no estuviese aquí si yo no tuviese un respeto profesional por ustedes. Que ahí es que viene como la diferenciación. Uno hace chelcha, pero es importante tú relacionarte con gente que tú crees que tienen tu nivel o incluso tienen un nivel más alto. Sin duda. Por ejemplo, yo me hice pana de Jorge porque Jorge me daba trabajo en la clase. El tipo siempre llegaba con un proyecto ahí que despeinaba a uno y no tenía que mantenerse, tú sabes, ahí. ¿Estaba rankeado? Claro, no, él hacía lo suyo. Lo que pasa es que él te llegaba de que, el primer día y el otro día llegaba, ya hice el proyecto. Y yo dije, viejo, probando días. Y él en 2 días hacía el proyecto. Que yo siempre veía que él llegaba y yo decía, ¿y qué él va a hacer ahora? No, Oye, ¿él terminó? Sí, él en 2 días terminaba. Pero yo me acuerdo cuando yo conocí a Jorge, pero ya que tú hablas de anécdotas, yo me acuerdo cuando yo te vi a ti por primera vez. Este tipo estaba en el taller de diseño y él tenía un proyecto que estaba haciendo una máquina de Coca-Cola. ¿Era contigo ese proyecto? Sí, ese fue el proyecto una máquina en el cual como una dispensadora. Lo mencionamos en el episodio. Ese fue el proyecto en el cual yo identifiqué Oscar Suazo tiene mucha perseverancia. Yo identifiqué otra cosa, pero está bien.
Entonces yo llego, Orgullo. veo este prototipo, veo una máquina. El proyecto era como de rediseñar una máquina de Coca-Cola, un vending machine, ¿verdad? Ajá. Y yo veo este prototipo y yo, wow, se ve, está nítido. Y me acerco y le voy a poner la mano y me dice, no le ponga la mano. Y yo, oh, ¿y este tipo? Pero espérate. O sea, Así fue, viejo. Y Un yo, coche de una vez. muchísima lámina de cartón pegada con ujú para que tú vengas a poner la mano, va y se desarme. ese oye, asunto. me dijo, cuidado, no le No ponga se la había mano. Y yo, presentado No se todavía. había presentado no se tampoco. había presentado yo. ¿Y Tú este sabes que quién casi es? me cuesta un riñón ese proyecto. Bueno, te creo. No de dinero, de verdad. De verdad. Por toda la Coca-Cola que me bebí. Yo hubiese estado feliz. Oye, así conocí yo a Oscar. Y yo, oh, pero ven acá. Y este aceite. Y este ego que te para. Oye, ¿quién habla? ¿Tú sabes cómo le decíamos, Oscar? ¿Tú te acuerdas que en ese tiempo había un tipo que hacía vinil? Se llamaba Diego Design. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, verdad? Todos los lados. Le decíamos Todos los- Diego Design. Diego. De Ego Design. Le decíamos a este. Y yo me acuerdo que conocí el Neto. ¿Sabes cómo yo conocí el Neto? Yo estaba en el taller de diseño y yo recuerdo que Michelle Urtecho estaba cogiendo una materia con el Neto. No sé si era metodología 1 o 2. Y Michelle está como enseñándole algo. Y este tipo cogió a Michelle, mire, la desbarató. Le dijo, ay, eso le falta esto, le falta Suapió el esto. piso. Le suapió con Michelle ahí. Y yo, ay, la pobre. Y así fue que yo lo vi por primera vez. Y yo, ay, ese es el Neto. O sea, que esa fue tu primera jovencito. impresión. Primero impresiones. Pero que de una manera u otra. Marcada. Esas primeras impresiones son importantes porque tú dices, pero entonces te dejan pensando como que, ¿y quién es esta persona? Y tú como que te acercas y va bien. Tú te cuestionas. Claro, porque si tú, una gente que tú la ves ahí como mirando para arriba y haciendo nada, no te llama la atención. O sea, que hacer observaciones sinceras ¿Eh? sobre cómo mejorar un proyecto, eso acaba con una persona. Bueno, lo que pasa es que uno lo veía así en ese momento que era estudiante. En la pero- mentalidad común dominicana, sí. Sí, porque uno lo veía así, pero después tú te quedas, ok, es la única persona que me dice a mí si es lo que yo estoy haciendo bien o mal es este profesor. Y yo tengo una Entonces uno busca eso, porque yo veía, la diferencia que yo veía era que la gente que le hacían caso, como que mejoraban. Eso te iba a decir, porque ¿Entiendes? yo lo conocí en teoría del diseño. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que él nos puso a hacer era hacer una especie como de rediseño de una grapadora, creo que era. Y en la siguiente clase, o sea, cuando había que entregar, mira, ahí había empanada. Ahí habían extraterrestres, naves de extraterrestres. Ahí habían cosas rarísimas, pero nada de lo que había parecía una grapadora. Nada, parece una grapadora. Hubimos como 2 o 3 que de verdad cogimos una grapadora y nos fijamos como en los mecanismos, en cómo funcionaba. Y ahí conocí yo parte de lo que... Oye, esta persona así es como interesante. De verdad que no me había topado con una persona así, en el sentido de que él cogió y nos enseñó, pero espérate, ¿cómo están unidas esas dos partes? A profundizar. Ajá, y cobraba sentido la frase de que, ¿Sabe qué? de que el papel todo lo soporta. Y él nos llevó a todito como, no, es que tú tienes que... No es que tú me des... Porque era como un restyling, básicamente, que estábamos haciendo. Pero tú tienes que tener algún concepto de cómo esas dos partes van Claro. unidas y de cómo van a ejecutar el trabajo que tú quieres que ejecuten. Es un momento clave, o sea, y lo he hablado con toditos, con los tres. O sea, nosotros vivimos un momento de una transición importante, porque yo me acuerdo cuando yo arranqué que llegaban algunos estudiantes con una memoria que decía, adelante, el cepillo, el peine, el blower. O sea, los tipos llegaban con un producto pero yo estaba lo mismo. random de qué es lo que ellos van a trabajar. Yo, hermano, ¿qué usted le va a hacer un peine? A un alfiler. Sí, ahí que yo te digo, por ejemplo, que me llamó la atención el tema de la máquina de Coca-Cola, porque como tú decías, desde que uno empezaba los proyectos siempre era lo mismo, que si dibujo era la calculadora. Entonces te llamaba la atención la gente que hacía cosas diferentes que eran retos. Voy al caso tuyo, por ejemplo. Cuando yo vi ese prototipo, yo dije, ok, espérate, aquí este tipo está haciendo algo que es diferente a lo que están haciendo todos los demás, porque todo era lo mismo. Tú comprabas foam, le daba lija y le daba un chin de relleno de lo mismo. En el mismo caso de Morillo. Cuando este tipo llegó y hacía el proyecto en 2 semanas, yo dije, espérate, aquí yo recuerdo que estábamos con Marco García, estábamos con Rudy, y yo, señores, hay que ponerse la pila porque este tipo llegó y en 2 días hizo el proyecto. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Si tú no ves ese reto o esa característica o esa forma de no conformarse con algo porque sí, definitivamente eso te llama la atención. Yo te voy a decir Tú te algo. quieres rodear de ese tipo de personas. Hay proyectos en esa época, yo no sé ahora, que fueron retos personales. Que tú dijiste, aquí yo voy a tirar para adelante, no me voy a dejar joder.
Proyecto tuyo y proyecto de los demás. Proyecto de todo el mundo. Tú tuviste el tuyo seguramente. ¿Tú sabes? Yo no sé tú si tuviste el tuyo. Siempre hay retos. ¿Cuál fue tu estudiante más retador? No, espérate. Yo quiero ir cuál fue el proyecto más retador de él primero y después el el estudiante que más lo retó a él. Como estudiante. Tú como estudiante. ¿Qué fue lo que más te retó que tú dices? Ok, Acuérdense que me voy a estamos hablando romper? de hace un buen tiempo. Bueno, Bueno, pero cada quien ajá. tiene ¿Qué fue lo que Gunter te Cada puso a quien tiene hacer? su época. Bueno, tiempo de Que tú Gunter. dijiste, aquí pierdo yo 2 dedos, pero lo hago. Yo creo que el catamarán ese, que él siempre cuenta. Yo creo que se sueña con el catamarán ese. Sí, pero ese no fue un proyecto individual, ese fue un proyecto en equipo. Incluso Heidi estaba en ese proyecto, que es mi esposa. Pero ese fue un proyecto retante porque había investigación, había que aprender de cosas que yo no sabía absolutamente nada de lo que era navegación con vela, el viento, había que experimentar con nuevos materiales y había también la dinámica con otras personas, que no es tan fácil como cuando tú estás haciendo un proyecto, tú tomas todas las decisiones, tú haces como tú entiendes y nadie te contradice. Me lo dice. Sí, yo sé. Pero te estoy diciendo, ese fue el proyecto vamos a más hablar de eso retante y también. además el profesor Claro. era el profesor más exigente. ¿Quién era? Gunther. Gunther. Era el profesor más exigente de la carrera en ese momento. Él venía con sus ideas de lo que era el diseño aprendido y ejercido en Alemania. Eso es otra cosa diferente a lo que hay en el ámbito de Dominicana. Entonces uno tenía que adaptarse. ¿Qué es lo que le está esperando a ese proyecto? Te voy a hacer una pregunta. Gunther en la época de nosotros, ¿qué hubiera sido? Es decir, con los recursos que nos tocó a nosotros, ¿tú entiendes que hubiéramos tenido quizá un empuje todavía mayor al que tuvimos? Un tipo como Gunther así. Yo no lo conocí. Yo no sé. Yo siempre escucho historias, Cuando dice la anécdotas. época de usted, cuando ustedes estaban dando clase ya. No, estudiando allá. Estudiando. Porque recuerda que Gunther viene de una época donde todo era más a mano, todo era más... era metodológico, No era tan más a tecnológico. mano, pero no era tan tecnológico. Entonces El lo que diseño, dice... el diseño era más aquí. Exacto, lo que dice es que... La herramienta era secundaria. Y obviamente las herramientas que se utilizaban eran todas a mano. Análoga. Y como eran análogas, consumía muchísimo más tiempo de los estudiantes. Porque, bueno, ustedes tenían que amanecer. Pero si no hubieran habido esas herramientas de modelo 3D, de poder hacer eventualmente impresiones 3D, era más trabajo lo que le iba a tocar. O quizás la exigencia del proyecto hubiera sido ligeramente Un menores poco menor. Sí. y se hubiera podido lograr menos. Unos requerimientos mucho más adaptados al momento. Claro. Sí, porque a medida que la tecnología te permite lograr una serie de cosas más rápido, las exigencias van aumentando. Y eso es lo que pasa en todos los Exacto. ambientes laborales. Hay mucha tecnología, pero cada vez te exigen más cosas en menos tiempo, porque asumen que, bueno, la Sí. tecnología te permite hacer todo Se eso. da por default ya. Más inmediato. a ese nivel. Ujú. Entonces el proyecto de estudiante que más trabajo te dio. Dale. Que tú recuerdes así de que, wow. Que más trabajo me dio. A mí, Sí, a ti, que tú dijiste, wow, esto va a ser un reto. Lleva esto hasta el final con esta gente. las dinámicas de diseño en equipo eran las más problemáticas. Justamente porque lo que yo estaba evaluando era... Por Diego. ¿Perdón? Por Diego. ¿Qué Diego? Diego. Ah, Ego. Sí, el ego es un tema. Pero a nosotros, espérate, No, pero a nosotros nos educaban y nos ayudaban a formar el ego. O sea, tú a Había un medida que tema de estudiabas- competencia. Sí, era una competencia sana, pero yo puedo decir que yo sentí en la universidad que gran parte del ego que tuve que aprender a soltar luego me lo formaron en la universidad porque tú tenías que estar orgulloso de la cosa que tú hacías. Vamos a hablar del ego Llegar. ahora. Terminemos con dinámica de diseño. lo que pasa es que para un profesor, ¿cómo yo sé quién está haciendo qué en el proyecto? ¿Quién es el que se está arrecotando del equipo? Anótame. ¿Quién es que está tomando todas las decisiones y como imponiéndose en el equipo? Entonces yo tuve que diseñar, yo creo que ustedes se recuerdan, una matriz que se daba 2 o 3 veces, una matriz de evaluación que se daba 2 o 3 veces dentro del mismo trimestre. Y ahí el líder en el momento evaluaba a los participantes del equipo. Sin tú tener esa matriz, ¿tú lograste o lograbas identificar si había un switch? Es decir, somos 3. Y yo sé que en esta etapa, esta persona es el líder y lleva la voz cantante. Y de buena primera, ¡fup!, te cambian. Y tú dices, oh, ya no es ahora es aquel. ¿Tú lograbas identificar eso?
había unas pistas y tú más o menos te dabas cuenta, pero con las evaluaciones tú podías identificar los conflictos, quiénes no se soportaban en el equipo, quién estaba tratando de no hacer absolutamente nada. De recortarse. Exacto, y pasar la materia con el esfuerzo de los otros. Pero también que yo cambiaba el líder en cada etapa Ujú. para que no se sintieran como que una sola persona la que está al mando. Y también para que experimentara lo que era trabajar en equipo y que como quiera, aunque tú seas el líder, tú no eres el que toma las decisiones. Tienes que ponerte de acuerdo con los otros. Sí, tiene que haber... Esas materias eran las más retantes porque había el ego, la psicología que trae cada persona, pero eso era lo más parecido a cuando tú sales a trabajar en el ámbito laboral. Tú tienes que lidiar con una serie de mundos que son la cabeza de cada persona y tratar de lograr algo en el tiempo que te dan. Sobre todo en el ámbito laboral. O sea, en esa época específicamente, las últimas materias que lo hablamos, era la tesis. Era la puerta de tu salida de ser estudiante a tu tirarte para la calle a experimentar ya en la vida real ese tema. Y cuando tú dices esa época, es bueno clarificar que estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000. Sí. Podemos decir ese time frame, ¿verdad? 98... Yo no estaba en el 98 todavía. Sí, tú entraste como en Yo el empecé 2000. a finales del 99, Exacto. principios del 2000. Estamos hablando de esos tiempos, ¿verdad? 2000, 2003. Sí. Exacto, en ese rango de tiempo. Porque Sí, en el 2000 fue que tuvimos, yo cogí teoría contigo. Y yo naturaleza funcional. Y conocí la matriz. Esa materia es muy importante. los inicios de la rúbrica Sí, de de evaluación. los próximos 5 semanas. Que la has mencionado varias veces y en el episodio que grabamos anteriormente te dije que la íbamos a Esa materia, desarrollar. yo creo que no debían en esa época darle en la época que la daban. Eso tenían que darlo más adelante en la carrera. Porque desde mi punto de vista, uno llegaba con mucha deficiencia. O sea, yo llegué a naturaleza funcional con Ernesto Alcántara, acabó de llegar de IDEO, Ujú. pidiendo de todo. ¿Qué implica eso? Y yo no sabía ni usar Word. Lo que pasa es que fue un mini saltico cuántico ahí. ¿Un mini? Sí. Sí, cuántico. Nada. Bueno, un mini saltico cuántico porque la realidad es que, como tú dices, veníamos de hacer transparencia, tú sabes, No, yo aprendí a hacer transparencia ahí. bueno, pero veníamos de cartulina. Y llega este tipo un día a una clase y dice, señor, aquí no va a haber proyector hoy porque todo era transparencia. Uno creía que se la estaba comiendo con la transparencia, porque uno saltó de cartulina a transparencia y después saltamos de transparencia a proyector, pero pasamos de crear, parece el tiempo de ahora, de crear contenido manual a contenido digital. Sin duda. Había que, y eso es interesante porque de repente yo tenía que buscar tiempo para armarlo todo. Cuando la cosa era manual, tú ibas armando lo que tú ibas a presentar. Cada hora de trabajo era la presentación final. Estaba haciendo un prototipo y eso se iba a presentar. Pero luego tú tuviste que organizarte y decir, ok, yo estoy haciendo esta investigación, yo estoy haciendo esta ideación, pero ahora yo tengo que organizar todo este contenido en algo lógico, que tenga un hilo y tenga un flujo, y entonces tenía que ser digital. Yo recuerdo que yo tenía una regla, yo tenía una hora a la cual yo paraba de trabajar y empezaba a preparar la parte digital, porque si no, no llegaba. No. Entonces ahí yo diría que ese fue el principal cambio que yo empecé a ver. Ahí fue que la gente empezó a llegar tarde a la presentación y tener el prototipo por mitad. Los que llegaban. Y Sí, lo que sí. llegaban. Había algunos que no llegaban. Con Concepción, por lo menos. Tomando lo que decía Joima, me pasaba eso también. Era como que, espérate, no, esos son 2 horas de la madrugada que voy a tener que sacar para poder entonces completar. Porque si no estaba completo, no Ahora, había nada. Claro, Espérate, no tenías nada. No había nada. Estamos en una época digital, pero Bueno, híbrida. donde se iba la luz y no había inversor. Sí, claro. O Donde, sea, donde no había UPS, la computadora se frizaba, se apagaba, Sí, se yo- rebobinaba yo- ahí mismo y ya. ahora el contenido, ahora todo lo que tú haces, tú lo vas creando digital desde el principio. Tú sabes, tú vas tomando la misma fotografía, puedes ir tomando notas, pero en ese tiempo, como tú dices, era un tema. Mira, yo recuerdo mi primera compra por internet, yo compré una cámara digital. ¿De cuántos megapíxeles para que VGA. Era una cámara digital que tuve que mandar hasta el nacimiento de mi mamá para poder comprar online. Porque mi mamá me decía, tú me tienes alto, revelando rollo, y la mitad de las fotos salían mal, porque nadie me enseñó fotografía, porque es otro punto. No Nadie había, me enseñó no fotografía. había clase de fotografía. Entonces, ok, compré la cámara digital, pero ahora tengo que tirar la foto, abrir la foto, Pero ver si salieron bien. Es verdad, tengo una oportunidad ahora de volver a tirarla, pero
toda la parte digital trae su tema. Tuvimos que aprender PowerPoint, tuvimos que aprender ese tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, hay que hacer que todo haga sentido. Entonces, tú te pasabas creando un contenido para que después te digan, mira, eso como que no tiene sentido, cómo fluye eso. Entonces, era un tema. Era un tema, sí. Fue tu hermanito que hizo la presentación. En mi caso, sí. Tu hermanito. En mi caso, sí. Él era que sabía, yo no. Mira, pero y yo te voy a hacer una anécdota de un caso de un proyecto que no fue mío, que fue uno de los proyectos que a mi mamá me enseñó y que me aterrizó, que fue una clase tuya, que fue el proyecto del majador de frito. Ey. De mi amigo y compañero de proyecto Iván Marte y Eddie, el buzo. Edilio. Edilio de Leo. Mira, eso era metodología 1, metodología 2. No sé. No me Un proyecto preguntes a mí. simple. Bueno, O sea, la un producto cuestión- simple. Recuerda, yo... Bueno, la cuestión es que tú sabes que el Neto cuando estaba a clase, él llevaba a todos los panas de él de allá, de Mercasí, a la presentación final. No, espérate. La idea era Ajá. que las presentaciones tuvieran visitantes externos desde el mundo laboral. Los que yo tenía más Imparciales. cercano, imparciales, que no fuera el profesor. Lo que yo tenía más cercano en ese momento eran las personas que estaban trabajando en la empresa Gerente de mercadeo, gerente de venta. multidisciplinario. Porque no podían venir solamente diseñadores a evaluar Y el diseñadores. tipo con blazer y cosas en la presentación. Bueno, la cuestión es que empieza la clase y armamos los equipos. Y entonces Eddie y Iván siempre estaban juntos. Ellos tenían como una química ahí. Identificamos el proyecto y yo no recuerdo cuál era el mío. Y vienen ellos, no, que nosotros vamos a mejorar la manera de majar los fritos. Y vamos a rediseñar el majador de fritos. Y yo debo admitir que durante toda la clase, uno como que medio se burlaba. Estaba Decía, escéptico. ¿y estos tigres? ¿Y qué es un majador de fritos? Y tú di que haciendo tu investigación y la cuestión. Y nada, llega la presentación final. Tú llegas con tu presentación, PowerPoint, todo. Y Eddie y Iván, corrígeme si me equivoco, llegan con una estufita. Estamos hablando del PB. Ujú. Un aula chiquita con aire acondicionado. Y están todos los jurados ahí, tipo, llegan con una estufita, un sartén, Una funda llena de plátano. una funda de plátano y un prototipo de un majador de frito. Ellos no llevaron presentación, yo creo. Su presentación fue. Era una Fue- presentación en vivo, era un infomercial prácticamente. Óyeme, era un infomercial. Y esos tigres, cuando los tigres prendieron ese aceite en el PB, Eso con ese es aire doble. acondicionado, Arrancaban aire. viejo, y yo dije, pero mire, estos tipos, óyeme, esos tigres majaron los mejores fritos del universo. Y los tigres lo probaron y quedaron locos. Esos tipos nos dieron una pela en esa presentación, pero una pela. Rompieron. Rompieron, viejo. Y yo me quedé, ok, espérate. Mucha cosa digital y mucha presentación, pero no estamos llegando a donde es. Porque estos dos tigres que tenemos el trimestre entero riéndonos y burlándonos, estos tipos acaban de partir. O sea, los tigres literalmente, yo hoy hago frito y me acuerdo ¿Te de ellos. acuerdas? Te llega ese ¿Entiendes? olor así de repente. Entonces eso a mí me cambió. Yo dije, ok, espérate, yo tengo que concentrarme más en lo que es importante. Porque en esos tiempos yo lo que estaba en display de metodología. Lo más que yo puedo hacer, lo más que yo pueda mostrar, lo más que yo puedo utilizar. Y esos tipos me dieron una Calidad una y pela. cantidad. Una pela. Y con ellos no barrí el piso. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Con No ellos? barrí el piso con ellos. No, al contrario. Ah, Se acababa Le rápido. tiró laureles. No, pero fue así y tuvo chévere. Sí, pero había proyectos que eran muy buenos en un punto y en otro medio fallaban. Porque a veces tú decías, bueno, hicieron tremendo prototipo, tremenda presentación, pero el tipo duraba 2 semanas para entregarte la memoria. Lo que pasa es que esa presentación fue en vivo, encapsulaba todo lo todo. que se había hecho en el proyecto. No había que mostrar cuál fue la investigación que se hizo y cuáles fueron los prototipos. O sea, todo estaba demostrado en el producto, en cómo quedó el resultado final, que eran los fritos. La Con salami. interacción. Con La salami. interacción. Sí, había O salami. sea, eso al final eso es lo importante Sí, es del, que del cualquier- producto. cualquier bebida Satisface previa. la necesidad. Es diferente a lo que existe y realmente cómo quedó Innova. el consumidor. Todos ustedes quedaron muy contentos. Muy contento. Bastante. Estoy marcado de por vida. Por eso ahorita cuando tú dijiste lo del peine, hay una burla que se ha escrito en revistas de diseño, que la tecnología y los cambios de diseño del peine se han quedado atrás con relación al cepillo de dientes
y a la rasuradora, porque ahora la rasuradora no sé cuánta navaja tiene, vibra, tiene control. Mueve la cabeza, Es tiene una brutal. barrita humectante. Igualmente con el cepillo de dientes. Toca Yo, música. a mí me llegó por error hace un año un Oral-B eléctrico. Ajá. Y yo, me llegó este cepillo de dientes, ¿va? Yo no lo pedí. Me llegó de esas cosas que llegan por error de Amazon. Yo lo abro y lo empiezo. Y dice, baja la aplicación. Yo, bajar la aplicación. Tenía una aplicación. Yo parte del mundo Yo tengo el que de se va a Colgate. cepillar. Yo tengo el de Espérate. Colgate que es así. Yo bajo la aplicación. No, que se sincroniza por Bluetooth. Y yo, ¿qué es lo que va a hacer este cepillo de dientes? Y entonces el cepillo de dientes, cuando tú lo enciendes con la aplicación abierta, te dice cuánto tiempo tú tienes que durar cepillándote los dientes, que es el mínimo recomendado por la Asociación de Dentistas, por la ADA. Y te va, entonces en la pantalla de la aplicación del teléfono, te va diciendo cómo están quedando los dientes, porque tiene por posición. Tú sabes que eso yo nomás lo usé 2 o 3 veces. Y te calcula un Ya yo tengo- porcentaje de efectividad de tu O sea, cepillado. Pero es lo que digo, ¿a qué extremos queremos llevar el cepillo de dientes y la rasuradora? Venta. Pero probablemente el peine tiene áreas de mejora todavía. Sí, sin duda. Quizás ergonómicamente como... Pero más- peina. Pero peina. Pero no te da túnel carpiano. Seguro puede alcanzar sitios que no alcanzaba antes. O sea, puede haber mejoras siempre en el producto. Aquí hablaron del método de picapollo. Claro. Y tú acabas de hablar de maja frito. Sí, sí. Ya tú no le veías más cosas al majador de frito. No, pero fíjate que entonces si tú te vas al usuario, hay gente que dice, fulanito hace unos fritos excelentes. Y tú dices, pero ¿qué es la magia que tiene? Entonces tiene que haber algo en el fondo. Y como tú dices con el peine, tú puedes tener todos los artefactos del mundo y al final tú siempre vas a la Sirena a comprar un peine y una raqueta. Porque eso al final todo el mundo tiene uno de esos porque que eso funciona. Es así. Vamos con los egos. Los egos. Aquí hay mucho ego en este cuadrito. Mira, el ego es un problema. Yo iba a mencionar ahorita que tú eres educado para hacer tus proyectos solo del principio. Entonces tú estás trabajando en tu proyecto, tú tienes tu inspiración, tú tienes tu parte creativa y de una manera u otra cada proyecto es un hijo tuyo. Tú lo ves como un hijo. Entonces cuando te sale bien, el ego te sube. Y eso después, como decía Ernesto, cuando tú vienes a trabajar con otras personas, eso es un gran problema. Pero muy grande. Es un gran problema porque es que las discusiones empiezan con que yo tengo razón. Porque ese es el gran problema del ego. Yo tengo la perspectiva correcta o tú tienes la perspectiva correcta o él tiene la perspectiva correcta. Y eso es un tema. Yo lo aprendí a la mala en el trabajo, pero es difícil. Sí, lo aprendí a la mala porque que... En el trabajo. Sí, es Aprendí difícil tarde. aprenderlo ahí, pero lo aprendí Ese a era la el mala. propósito de esa materia. Lo que Claro. pasa es que era muy limitado y todo el mundo tenía una perspectiva de diseño. Después se fue ampliando a diferentes carreras dentro de la universidad, que ustedes lo tenían que buscar como asesores. Sí. Mira, es un punto interesante que tú dices sobre la formación y las influencias. Cada quien tiene una línea de diseño que le gusta, una época en el tiempo, un diseñador. Yo era fan de Stark, era fan de ciertas tendencias. Cada quien tiene lo suyo. Entonces, me pasó un caso en una materia. Yo creo que tú estabas en esa materia. A mí me gusta mucho el mundo automotriz. Y en esos tiempos, una vez estábamos en una clase y yo hago una propuesta de, mira, este vehículo se vería... Era como un cleaning, un styling, no recuerdo. Y yo propuse una pintura negro mate. A mí me gustaban mucho los hot rods de los años 20, 30, 40. Y hago una propuesta de un vehículo moderno con una pintura negro mate o negro satinado y cromo. Estamos hablando final de los 90, el principio de los 2000, donde el cromo no era aceptado, porque todos teníamos un estigma con el cromo y todo era colores brillantes, terminaciones lisas, brillosas. Y loco, a mí me acabaron en esa clase, mis compañeros. Tú eres loco. Te desbarataron ¿Sí o el qué? proyecto. ¿Sí o cuánto? Pero ¿qué pasa? Unos años adelante, par de décadas más adelante, esa misma moda de los 40, de los 50 vuelve. Ahora tú puedes comprar un carro nuevo, negro satinado, mate. Lo que pasa es que en esa conversación con la persona que estaba hablando no tenían esa influencia, tenían otra influencia en el mundo automotriz. Pero discutimos muchísimo y era, no, que tú estás mal, porque la discusión no era por qué. No, tú estás mal
Que eso no Eso es es así. así, tú estás mal, eso es así. Y como tal, en la carrera se dan mucho trabajo y proyectos que son en grupo. Ahora, había un problema. ¿Con qué criterio se formaba ese grupo? No había ningún criterio. Sabemos cuál es. Entonces, Entonces, eso llevaba a que el estudiante que era disciplinado, que era diligente, que estaba esmerado en hacer algo conforme a los requerimientos, que creo que es la palabra importante aquí, no los gustos ni qué me más Claro. fácil. Eso hacía que uno fuera receloso de, no, espérate, o sea, si yo tengo que partirme el lomo en este proyecto, porque del grupo de 5 hay 2 que se van a recostar, uno que no va a hacer nada y otro que posiblemente me pueda ayudar en algo, entonces vamos a decir, si se creaba ese recelo o ese ego de, no, espérate, que yo voy a echar esto para adelante, sea como sea. Ya cuando Ernesto entra, y que me tocó, fue Proyecto 2, ¿verdad? Esa fue la última Ujú. que vi. Dime tú a mí. Creo que sí, fue Proyecto 2. Por ejemplo, él sí tenía un sistema y un criterio bien definido, donde obviamente se ponían los requerimientos, pero cuando se iba a seleccionar el grupo, él procuraba sacar un grupo lo más balanceado para que el proyecto pudiera ir hacia adelante. Pero- Ya es diferente. Entonces, ya no es, mira que yo creo no. ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión que cumple o que satisface X requerimiento? ¿Lo satisface? Bueno, me guste o no me guste la forma en que Pero lo que la aparte, solución está señalando, por ahí que debe ir, la tendencia debe ser por ahí. no era necesariamente balanceada, porque como tú dices, cuando los estudiantes son los que forman los equipos, me llevo bien con fulano, Son grupos. Personales. tenemos equipo. afinidades, Vive pero cerca. como tú dijiste, sí, cualquier química o cualquier afinidad que se dé, pero cuando hay estudiantes que están enfocados en que yo quiero ser el mejor o sacar la mejor nota, pues entonces si se van a juntar con otro, buscan otra persona igual. Entonces, como son iguales, no hay diversidad en el equipo. Yo procuraba de que hubiese diversidad en el Yo equipo. recuerdo muy bien mi equipo. Siempre había uno con la probabilidad de Súper recortarse. balanceado. Ahora, la Había pregunta que yo Súper hago. balanceado, me diste un equipo. La pregunta que yo hago es, porque yo no viví esa etapa. Ustedes llegaron siendo mucha gente comparado con lo que era la carrera. Sí, que claro. podían hacer más de un equipo. Sí, se formaban 3 equipos. Sí, Tres. Éramos 9 y 10. Yo era un equipo. Yo llegué a estar en clase de 12 personas. Eso era, wow, 12. 12 era una exageración. Esa fue Sí, la que yo- sí, realmente se podían formar equipos. Y como dice Ernesto, se trataba de balancear con las habilidades. Lo primero que tú tratas de balancear es skill, ¿verdad? Este dibuja, este prototipo, este Exacto. metodológico. Y cuando yo decía ahorita que lo aprendí a la mala en el trabajo, ahí es que estaba mi anécdota. Por ejemplo, yo empecé a trabajar mientras estudiaba y me choqué con una pared porque en el trabajo yo aprendí que lo más importante era el objetivo. Como tú dices, los requerimientos traducidos al producto final. Entonces, me tocó mi proyecto final, que yo estaba con Iván Marte, que mencioné, y con mi amiga Jessica, y esos dos no se podían ver. Esos dos vivían matándose todo el tiempo. De acuerdo. Porque tenían personalidades muy diferentes, ¿entiendes? Pero tenían habilidades diferentes también. Iván era muy bueno en la computadora, modelado, prototipo. Jessica era muy buena en la parte metodológica y organización. Y yo le dije, mira, Iván, tú te sientas de ese lado, Jessica, tú vas de aquel lado, y ustedes no hablan. No existen. Porque cada vez que peleábamos, yo decía, señores, miren, lo importante es el objetivo del proyecto. Y tú como el jamón. Claro, en el medio. medio del sándwich. Claro. Entonces cuando uno aprende, porque es importante, un grupo y un equipo no es lo mismo. El grupo es gente que son panas, son amigos y se llevan bien. Pero el equipo está enfocado en el objetivo y eso en diseño es fundamental, porque si no, tú no vas a llegar. Tú sabes que el tema del ego, si uno uno no lo puede visualizar como que es el ego y ya. Porque ese tema del ego es el que te autoexige. O sea, en el momento en que tú dices, yo me tengo que autoexigir, yo tengo que ser estricto conmigo para yo poder lograr lo que hay que lograr. O sea, no es solamente el tema del ego por decir, que aquel, el otro tienen, no sé, cierto orgullo. Es también, quieras o no, hasta una motivación. Tú lo que tienes que ver dónde viene esa motivación. Por ejemplo, en el caso tuyo, yo sé que tú es muy normal, o por lo menos yo, lo que yo aprecio, tú te automotivas con la necesidad tal vez de que cada cosa que tú hagas sea mejor. No es mi caso. Yo necesito tener gente al lado creándome ruido y haciendo cosas mejor que yo para yo motivarme. Entonces, esa es como mi motivación, la competencia. Eso lo aprendí yo después.
Sí, o sea, cada quien tiene. Yo recuerdo que cuando había este método, había un método que tenía José Rafael Concepción para las asignaciones, donde cada semana valía 10 puntos y el único que sacaba 10 puntos era el que hiciera el mejor trabajo esa semana. Y yo podía hacer un trabajo súper bueno que cumplía 2 requerimientos, pero si yo era el tercero, yo sacaba un 7. Un 8, perdón. Yo no sacaba 10 ni 9, yo sacaba un 8. Entonces ahí la competencia era que yo no solamente tenía que hacerlo bien, yo tenía que ser el mejor. Y cada semana que yo veía que mi compañero en esos tiempos, yo creo que tú estabas conmigo, no, tú no estabas conmigo, Carlos Morales, Marco García, esa gente, yo era viendo todo el tiempo que estaban haciendo ellos, pero eso me hacía a mí subir mi nivel. Cuando yo estoy solo, yo me aburro. Entonces yo necesito la motivación externa. Y hay gente que necesita motivación. Ese input viene del mercado, ver o de la tendencia que está viendo en internet. Hay gente que se motiva mucho de qué está trending. Si tú no tienes competencia, no te sacude. No, pero hay gente que no responden bien a la competencia. No, Sin no, embargo, no. son muy talentosos y pueden hacer muy buenos trabajos porque esa persona que hemos mencionado varias veces ya, Iván, él no era una persona particularmente competitiva. No. Y tenía no le muchísimo interesaba. talento. Había que buscar otra forma de sacar de él eso que él tenía. Sí, por ejemplo, Iván es una persona que necesita una tarea que involucre mucho enfoque y mucho esfuerzo. Por ejemplo, por eso era que era tan bueno con los prototipos. Para que no se disperse. Exacto, por eso que el tipo era un criminal, le decían Lijaman, le decían. Lijaman. Sí, pero Oye, tú el sabes que tipo también- era los mejores Mr. prototipos, Sandman, parecían esculturas, porque ese tipo, mira, se sentaba, hacía- y eso eran horas muertas, ese tipo diluía el relleno automotriz como 20-1 con tiner. Y le daba relleno y lijaba con una lija 4000, porque ese talento que él tenía era así que él lo podía Pero canalizar. yo me acuerdo muchas veces que llegaban a la clase de Neto, de Arancha o de quien sea, con un prototipo que era bestial y le preguntaban y todo lo otro. Viejo, no puede tener más nada si le dedicó todo el tiempo al prototipo. Entonces entiendo que por ahí va un poco lo que tú dices, tener un equilibrio en todo el sentido. Hay gente que llevaba una super presentación y el prototipo o era un disparate o no había prototipo. El equilibrio es lo más difícil de lograr. No llegaba el prototipo. Yo recuerdo que el Neto me dijo una vez, estábamos en una clase y en esa clase había gente muy talentosa, que tenía, ¿verdad? Mucho... Por ejemplo, ahí había gente que había vivido en Europa y tenía una influencia de diseño fuerte. Había gente muy aplicada, pero que no tenía tal vez ese background, no tenía tal vez mucho skill. Yo recuerdo que el Neto me dijo una vez, yo prefiero un diseñador aplicado que haga el trabajo a una superestrella. Y luego yo vi esas personas que estaban en esa clase, efectivamente así sucedió. Esas personas que eran más aplicadas y que tal vez no eran de que los super mega talentos, hoy en día son mucho más exitosos que aquellos que tal vez brillaban por su habilidad y por su talento y no necesariamente... Y yo no creo que necesariamente eso lo se lograron. circunscribe no solamente a diseño, eso No. es la vida profesional en general. Sí, lo que pasa es que esas son cosas que uno, al principio cuando uno está empezando, no solamente en la universidad, sino en la calle, tú crees que el talento es todo. Si tú Y no. lograste dar dos clics o entendiste algo y no es así. No, no es así. Y pasa mucho con la persona que es muy teórica. Teórica me refiero a de que la buena nota, me estudié, pasé el examen, qué sé yo cuánto, pero tú lo llevas a la práctica y la historia es totalmente diferente. El mundo moderno es un mundo de ejecución. 100%. Es que eso es un punto importante también. Si tú no logras ejecutar en el mundo moderno, tú no vas a avanza. llegar. Tú puedes tener muchos conceptos, desde el mundo de los negocios, modelos de negocio, muchas ideas. Tú puedes ser un diseñador súper bueno conceptualizando. Tú puedes ser un ingeniero muy bueno haciendo cálculos y planteando el escenario ideal, pero es un mundo de ejecución. Entonces ahí es que hablábamos del tema de la innovación. O sea, algo muy bien planificado y muy bien diseñado, guardado en una gaveta, No hace nada. no va a lograr nada. Ni va a salir de ahí nunca tampoco. Y yo entiendo que una de las cosas que tal vez en parte ha hecho crecer la carrera ha sido eso, porque los diseñadores industriales de Intec siempre hemos sido reconocidos por eso, como que espérate, es que quienes salen formados de ahí están como que ready para salir al campo laboral, valga la redundancia, de la vida real.
No es que uno sale y se la sabe toda, obviamente. Hay muchas cosas que aprender, pero a diferencia de otra carrera que uno dice, bueno, Uno sale con mucha habilidad. sí, pero para la Para vida la real, vida. para la vida real y para tú irte a desempeñar. Está escuchando, yo está escuchando el salí- ego hablando ahí. El ego, En el 2005 fue el que ego. hicimos lo El de- ego, pero ¿verdad? y AMC Corp fue en el 2004-2005, ¿verdad? El router que... Sí, sí, que por ese diseñamos, periodo. o sea, y eso fue como súper suave. O sea, no había nada como, ¿y qué es eso que hay que hacer? No, desde el principio se sabía, ok, este es el proyecto, estos son los requerimientos, esto es lo que tenemos que hacer. Hicimos de los primeros prototipos que se hicieron a nivel... En SLA era ese. Ajá. Y lo que no sabíamos, lo aprendíamos. Y lo aprendimos. Porque una de las cosas más importantes es tú estar abierto a aprender lo que no sabes. O sea, lo más importante yo creo que de esa formación universitaria es aprender a aprender. Estar abierto. Estar abierto a que hay un montón de cosas que tú no sabes que vas a necesitar en algo específico. No lo tienes que saber de antemano, pero tienes que saber que en todo momento tienes que aprender cosas nuevas para un proyecto que surge o un... Y está dispuesto para lo que venga. O hasta un requerimiento Ahora, dentro del mismo proyecto, porque ahí no pasó nada así. había un momento, yo no sé, me imagino que a todos les pasó, que había un sentimiento de subestimar al que estudiaba diseño industrial por parte de las demás carreras. A mí me tocó vivirlo. Ah, eso cambió ya. Sí, ha cambiado. Ah, yo pensé que seguía igual. No, eso cambió y cambió en esa época. Igual no sigue, pero... Lo cambiamos nosotros. Sí. Yo no sé después que yo salí, pero mientras yo estaba estudiando, cuando empezaron a ver los demás estudiantes que decían, ¿qué? ¿Que ustedes hicieron qué? ¿Que tal cosa, aquello, lo otro? Decían, señores, ya estos tipos no están haciendo recorte y pega allá arriba. A estos tipos le sacan el jugo. A ustedes mismos, cuando lo veían que llegaban con el rollo de papel donde Con CCC bajo el brazo. sí, decían, vayan a ver una presentación de esta gente. También hubo una campaña de mercadeo interno. Yo fui de los que también inició eso. O sea, nunca dejen que le digan un dibujito, un planito. Exacto. Una maquetica. O sea, no dejen que usen diminutivo para lo que ustedes están haciendo, porque es un trabajo que ustedes están haciendo que tiene una serie de cosas detrás de eso Mucho esfuerzo. y tiene un valor. Y también yo creo que yo inyecté parte de ese ego a los estudiantes que no se dejaran Parte. como atropellar Es que en ese ambiente... por los ingenieros, porque era una universidad principalmente de ingeniería. Sí. Sí. Por eso te iba a decir, Y nadie, ni siquiera los que entraban en la carrera, Había- conocían que era el diseño industrial. había un asunto de tabú y de desconocimiento, porque es que desde que, por lo menos en este medio, tú dices diseño, la gente lo que piensa es en lo lindo, en cómo se ve, en el dibujito, en la línea. No, es que diseño es cómo funciona, cómo está pensado, Todo lo que hay detrás. qué es lo que vas a realizar. Entonces, por eso te iba a decir ahora, eso que tú infundiste en ese aspecto no es ego, eso es dignidad. O sea, ¿qué es Wow. lo que hace Anota. esta persona? Mándame ese corte, por favor. No. O sea, Ya encontré la solución a todos mis problemas. cuando tú necesitas algo y Tú no tú tienes un tienes ego. problema, tú Dignidad. vas donde la persona que te puede resolver tu Siempre. problema, Así ese es. problema. Entonces, y yo recuerdo esa campaña que tú comenzaste de que aquí cero diminutivo, cero cosas chiquitas, que la tareita, que el puntito. No, las cosas se llaman como son. O sea, nadie dice con respecto a su salud, déjame buscar el mejor doctorcito ¿Qué hay por ahí? que hay por allí, que Pero ponga no una me puede- recetica. No. Deme una recetica. Y que me cueste lo menos cuartico. Es que No. eso con Una amor. aspirinita. Es que eso Tú con dices, amor. Los diminutivos son con amor. Ajá. Déjame buscar el mejor doctor, el mejor cardiólogo, el mejor lo que sea en su área para que te resuelva. Entonces tú tienes un problema de diseño, porque pasó eso, por ejemplo, en IMC. Teníamos que desarrollar el router ese y llegó un punto que dijimos, no, mira, no hay más presupuesto para eso. Bueno, ¿de dónde vamos a quitar material? Sí. Para que entremos entonces en el presupuesto, porque, y aquí sí cae una parte del diseño, porque el producto, que es un producto tecnológico, tiene que verse tecnológico, minimalista, limpio, pero tiene que ser atractivo, tiene que vender. Claro. Porque al final sabemos que entra por eso. Ahora, eso es un punto final, pero tuvimos que fajarnos a investigar toda la parte que tenía que ver con el material y la cantidad de material que iba a soportar las presiones en cada uno de los botones para poder sacar adelante eso. Entonces, como tú decías hace un momento, Oscar, es muy fácil decir, sí, un dibujito chulo, un dibujito lindo. No, porque no es un dibujito. Tú estás viendo 4, 5, 7 ciencias detrás de eso que pare finalmente ese producto que tú estás viendo ahí. Y parte de todo lo mismo que se hacía cuando tú dabas las clases de proyectos era que en algún momento también, aparte de que tú llevabas a los invitados tuyos, se invitaban estudiantes de otras carreras para que también vieran
Y ahí era que ellos abrían los ojos y decían, señores, espérense, lo que hay detrás de esto no son dibujitos, no es recorte y pega, no es Robert Semen. O sea, que hay muchas cosas detrás de esto. Sí, era cultura ir a ver, siendo un estudiante nuevo, ir a ver las presentaciones de los estudiantes que estaban más adelantados. O sea, era normal que tú vieras eso como parte, ¿verdad?, de crear esa tribu y esa cultura. Y añadiendo un poquito a eso, ¿verdad? Tú hablabas de dignidad. Pero a veces la gente mezcla mucho en esta profesión que nosotros tenemos, mezcla mucho el ego y la falta de humildad. Yo soy víctima de eso. Con habilidades desarrolladas. Te voy a dar dos ejemplos. Tú hablabas de aprendizaje. A mí a veces me dicen que yo estoy loco porque yo entro en un proyecto y no sé absolutamente nada de lo que vamos a hacer. Pero absolutamente nada. Y yo le digo a los muchachos, mejor. Y dice, ¿cómo que mejor? Y yo, mejor, así aprendemos. Tú eres loco, ¿cómo vamos a hacer un proyecto si no sabemos nada? Y la realidad es que cuando me enseñan un proyecto y yo no sé nada, yo siento absolutamente nada. Ese miedo yo lo dejé atrás porque fue una habilidad que uno aprendió. A saber que uno entra en un proyecto y lo primero que tiene que hacer es aprender bastante, porque te contrataron por unas habilidades, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Y eso fue una habilidad aprendida, eso es una habilidad desarrollada, y entonces uno entra con eso así y creen que que el tipo es wow. ¿Qué fue lo primero que tú me preguntaste cuando llegamos aquí hoy? ¿De qué íbamos a hablar? ¿Qué fue lo primero que tú me preguntaste? Que no había recibido las preguntas Señores, premeditadas. a nosotros nos prepararon para este momento. Claro, entonces ¿qué pasa? Eso te da a ti, te da una cierta tranquilidad, no seguridad, te da tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú lo has hecho varias veces y tú sabes que al final lo peor que puede pasar es que el proyecto no salga, pero tú aprendiste un viaje. Aprendiste muchísimo. Eso es uno. La otra es, por ejemplo, el tema de hablar en público. Yo entro a una reunión, a mí no me importa quién esté de aquel lado, porque yo estoy cansado desde que estaba en la universidad de pararme a hablar antes de los invitados que el neto llegaba, o de repente te decían que la presentación se basa en el auditorio y de repente en vez de 10 había 25 gente. Y ya tú llegas a un punto donde tú dices, a mí no me importa quién esté de aquel lado, yo lo que tengo que pararme a hacer lo mío. Y eso se puede ver como confianza o hasta un poco de falta de humildad, pero la realidad es que eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros tenemos toda la vida haciendo eso y sale natural. O sea, pero eso fueron años de hacer eso y años de también en el trabajo, tú pararte delante de la gente y pichar y la realidad es que lo que te decían era, yo le digo a mis estudiantes y también le digo a mis hijos cuando tienen una presentación, el que más sabe de tu proyecto eres tú. Porque tú eres que tienes 3 meses trabajando eso. Le digo a los muchachos que trabajan conmigo, tú tienes 6 meses trabajando en eso. Nadie sabe más de eso que tú. Es verdad, hay oportunidades. Yo siempre digo lo mismo. Y acéptelas, porque es otra cosa que aprendimos también. A coger tu fuetazo y decir, ok, voy a tomar esa nota. Pero con la filosofía es ganar, aprender. O sea, claro, no ganar, perder. Siempre, porque si no te salió siempre. como tú querías o lo que se suponía, aprendiste un montón. La próxima vez que tengas que enfrentarte a algo similar, pues tienes una serie de lecciones aprendidas. Y que la experiencia es una colección de éxito, pero una colección de fracaso también. Más de fracaso. Más de fracaso que de éxito. Bueno, esa era la filosofía en IDEO. En IDEO. Fail often to succeed sooner. O sea, cometer muchos errores para llegar más rápido a lo que te va a llevar al éxito. Lo que pasa es que hay que equivocarse temprano y barato. Claro que sí. Esa es la única. Nosotros lo aprendimos bien eso. Sí, porque eso tiene que ser parte de la filosofía, ¿verdad? La experimentación. Bueno, los mismos métodos de design thinking, ¿verdad? Hablan mucho de prototipado, experimentación temprana y feedback temprano, con el objetivo de equivocarte temprano. Mientras más temprano, menos gastaste, menos tiempo invertiste y más fácil de arreglar son los errores. Eso tal vez es algo que también viene con ese entrenamiento. A veces yo tengo problemas porque yo hago algo hoy, estoy preparando algún proyecto y de una vez quiero mostrárselo al equipo a ver qué piensa. Y típicamente la gente no está acostumbrada a ver las cosas no terminadas. La gente está acostumbrada a ver el producto final. Y entonces eso es algo que me da mucho problema, porque no estamos acostumbrados a, ¿y qué tú piensas de esto? Y toma. Pero la realidad es que en el mundo laboral la gente le gusta ver la cosa terminada. Y si no, tiene que explicarse. Y más hoy.
que hay un sentimiento de que todo tiene que estar ya, ayer, para de una vez. Normalmente es así y es como se presenta. Sí. Pues le decía hace un rato que justamente lo que yo le mencionaba al principio era que no había un guión. O sea, no hay preguntas, no hay... O sea, ¿de qué vamos a hablar? Yo venía con toda la confianza de que aquí iban a salir temas sin tener que preparar nada. Pero normalmente, en base a lo que tú acabas de decir, a menos que sea una super mega presentación, lo que sea, yo vengo, no al podcast, no, a muchas cosas voy ready, porque así fue que nos educaron, así fue que aprendimos, así fue. Y mucho de lo que se vivió en ese momento, de lo que aprendimos en ese momento, quieras o no, por lo menos en mi caso particular, me ha servido muchísimo en mi vida profesional. Y no tengo nada, y no estoy hablando de diseño. Vamos a hablar un chin de eso, de tu vida profesional. De mi vida profesional. Vamos a extrapolar ahora. Vamos a preguntarle al Suelten. entrevistador. Dispare. Ojo, este no va a ser mi capítulo, ¿eh? Por cierto. Lo estamos preparando contigo, pero tú no lo sabes. Tú sabes que yo tengo un plan con eso, un takeover que voy a hacer del podcast. Mira, extrapolando eso, ¿verdad? Por ejemplo, dime tú, ¿cuál fue ese primer, digamos, golpe o ese primer shock que tú tuviste en el mundo laboral? Porque tú y yo lo hemos hablado varias veces, que uno cree que todas esas carencias que uno tiene en la universidad, cuando esté en el mundo laboral y estén resueltas, todo va a fluir. Por ejemplo, tú hablaste de presupuesto. En la universidad uno tiene recursos limitados. Uno asume que cuando uno vaya al ambiente laboral va a haber presupuesto. Pero incluso cuando hay presupuesto, eso no quiere decir que los problemas están resueltos. Gracias. ¿Entiendes? O cuando tú siempre has dicho que tú estás pasando lucha porque tú estás solo, pero como tú tienes un equipo de trabajo y luego tú vas y tienes un equipo de trabajo y no necesariamente la cosa va a fluir. Entonces, cuéntame a ti de algún caso de ustedes que haya sido un golpe así, que tú creíste que eso iba a estar resuelto y cuando tú llegaste tú dijiste, wow, espérate, esto no era así. Tiene un nombre. Pero con nombre y apellido. 3D Designer se llama. Pues dale. Todo el que tira un proyecto, ¿lo tira para ganar o no? Sí. O sea, en tu mente creamos, dibujamos, tiramos el sketch, el 3D, hasta el 3D printer tú lo mandas y tú dices, eso va a funcionar. Lo mismo pasó con 3D Designer. Yo no puedo calcularte mi época laboral antes de, porque era dando clases. O sea, yo sé que yo trabajé en el ITLA, en Intec, di clases, qué sé yo cuánto, pero si nos vamos a cuando uno dice, ya yo me harté de dar este viaje para el ITLA todos los días, yo voy a fundar una mini academia de dar clases, porque si la gente va al ITLA a coger SolidWorks, ¿por qué no pueden cogerlo en la ciudad? If you build it, they will come. They will come. Tal cual. O sea, tal cual. ¿Qué hicimos? Un Excel, una hoja de cálculo que daba, mira, Nítido. puntual daba. El Excel es el papel digital. El papel digital. Lo aguanta todo. Literal, lo aguanta todo. Ok. Ya tú tenías el budget completo de computadora, de local, de los gastos, todo. Había un detallito. Y eso es importante. Porque si esa hoja de cálculo te da en rojo o te da negativa, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Tú vas a soltar y no te metes en ese lío. Ahora, como el Excel dio positivo, Yo ver de todo. dio verde todo, Sí, porque son escenarios optimistas siempre. Siempre sea, son optimistas los escenarios. era un escenario, viejo, El de forecast está durísimo, que ¿eh? yo aquí renuncio, suelto esto. Como dijo Luis Betanz en su episodio, yo dejé la llave el viernes Ya. y el lunes digo, ¡ay, la llave! Literal, había una parte de los números que la contemplamos mal. Cuando decidimos averiguar cómo podíamos resolver esa situación, el budget se nos iba lejísimo. Pero ya el palo estaba dado. Ya habían préstamos, ya había oficina, ya había computadora. Y no son Dell Optiplex, estamos hablando de Dell Precision. Sí, porque a Ocar siempre le gusta lo mejor de lo mejor. Claro, había que tener... Ocar los nunca ha comprado mamómetros. disparate. Había que correr SolidWorks. Claro. ¿Por cuánto fallaron? Como $60,000. El pronóstico falló por cuánto por ciento. No, viejo, no. No, La pero calculadora no da. Era mucho cuarto, era mucho cuarto. O sea, de un proyecto
¿Qué? ¿Un 600%? Wow. Sí. Estaban Sí, estaba alto, ¿verdad? fuera por mucho. Sí. Ahora- ¿Qué se aprendió? ¿Qué aprendimos? Que cuando tú armes el Excel, trata de que dé positivo siempre. Para que te meta. Y como diría Ernesto, en un worst case scenario. Pero tú dices Nunca que... hicimos el worst case scenario. Pero tú dices que eso te ayudó a dar el salto. Oye, lo que El error te ayudó a dar el salto. ¿Tú eso es lo que tú dices? el error me ayudó del salto. Porque es que si Sí, porque no había miedo ahí. No había miedo. En ese Excel en verde. Ok. el Excel Entonces, estaba sí. ahí y tú dices, ok, aquí hay una pequeña diferencia de $60,000. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tú tienes un banco que hay que pagarle. Y hay que pagarle a Claro, y hay que pagarle al alquiler, y hay que pagarle a aquel, al otro. ¿Qué hacemos? Viejo, yo di clases de todo durante un año. Hasta de 3D Studio más yo di clases. Eso yo te iba a decir, que hay un factor como por debajo que ustedes no han mencionado, que le permitió hacer eso. Sí. You were young, wild and free. Sí. O sea, no dije, espérate, que me está esperando una boca, dos bocas en mi casa. No, Que hay que, ¿verdad? ahí cambia totalmente el juego. Entonces, ahí fue en el momento en que me acuerdo que una noche estábamos tratando de tirar la idea de qué es lo que vamos a hacer. Yo digo, ven, acá y si nos convertimos en reseller de este asunto. Yo estaba cansado de ver el botoncito de Become a Reseller en la página de SolidWorks. Te daba pique. Lo que le di clic. Y había un formulario así, larguísimo. Y lo llené. ¿Lo llenaste tú o lo llenó Melissa? No, lo llenó Melissa. Ah. Hombre, Ernesto, Ernesto. Me va a venir a mí con esa... Yo no soy yo, con hombre, esa- llenar todos ven esos acá, documentos. a mí. Sí, sí. ¿Qué pasa? Esa Ya, forma ya yo- desde ese no la momento yo me manejo quería gerente. Melissa, ya no. Es que cada quien tiene su rol, yo sé. Y bueno, ya de ahí me contactan de SolidWorks. Ángel Ribó. Saludo para Ángel. Que lo vamos a tener aquí, por cierto. Y dice Ángel, bueno, me enteré que ustedes quieren ser reseller. Que dije, ¿cuánto? Llego mañana a Santo Domingo. ¿Cómo así? Pues esto va en serio. Y de ahí para adelante. Ese año que yo te digo que di clase de todo, fue el año que duramos esperando que se aprobara el contrato. O sea, yo tenía clientes en fila esperando para comprar. Y no podía comprar porque no tenía contrato. Ujú. Y es ahí Photoshop, 3D Studio, AutoCAD, Hasta Word. lo que sea. Llegaban... yo tenía Excel. un amigo... Cosas que no hacer en Excel. Un amigo ingeniero civil que me mandaba los 3D para que le hiciera los renders de la fachada, de la planta, de todo. ¿No te comunicaste con Liana para que te enseñara a hacer 3D en Paint? Mira, no me Y surgió- plano en PowerPoint. Pero es que ya yo sabía usar Paint. Ya. Yo empecé en Paint. Y nada, viejo, de ahí fue. O sea, yo creo que ese fue el momento más... Ahora, ¿qué si te digo? En estos 15 años hemos aprendido un mundo. Porque es lo que decía Morillo. A ti en la universidad, en esa época, no te enseñaban de impuestos. No te enseñaban de presupuesto. No te enseñaban de recursos humanos. O sea, tú sentarte con una gente y decirle, mira, ya tú no puedes trabajar aquí. A mí nunca me enseñaron eso y lo tengo que hacer. Entonces, hace una escuela. Sí, yo creo que en mi caso, yo pensé que había cosas con las que yo no iba a tener que lidiar más. Yo era muy malo en la matemática y en la finanza en la universidad. Y yo pensé que cuando terminé ya yo no iba a tener que bregar con eso. Yo odio estudiar, odio leer. Y yo pensé que ya se acabó porque ya yo me gradué. Y óyeme, esto no se acaba. Tú tienes que seguir estudiando, tienes que seguir leyendo. Y la finanza, viejo, es un tema que te va a perseguir hasta el final de los tiempos. Porque sí, es increíble. O sea, de que ahora tengo yo que aprender de que a leer estado financiero y a calcular amortizaciones y a hacer, o sea, valor presente, valor futuro. Todas esas cosas que el problema es que en la universidad no te dicen para qué sirve eso. Pero la realidad es que yo me di duro con eso. Porque yo dije, ya, terminé, vamos a diseñar ahora. No voy a bregar con ingenieros, estoy harto de esos tigres. Y ahí están todos alrededor de mí. No voy a bregar con finanzas ni números y el número todos los días. No voy a tener que estudiar de nuevo y hay que estar todo el tiempo aprendiendo algo. Entonces, para mí eso fue como, wow, y esto no se acaba. Pero la realidad es que Tú sabes que hay un mito entre designers que la mayoría de la gente cree que yo me paso el día
diseñando. Diseñando. Sí. Y yo me paso el día con Excel y Outlook abiertos. Esas son mis dos herramientas principales. No, yo creo que todo el mundo se pasa por lo menos con Outlook. Pero Excel yo creo que, qué sé yo, que 60% del tiempo. Para estar claro que la próxima vez no suceda lo que Lo pasó hace 15 años. A lo mejor fue un error de fórmula. Wow. That was cheap. Pero, o sea, es eso. O sea, ¿tú crees que las cosas se van a solucionar y no? O sea, mira el caso, por ejemplo, del presupuesto. Yo he estado con proyectos con presupuesto y, al contrario, más complicado. A veces, cuando tú no tienes presupuesto, tú tienes como menos cosas por las cuales preocuparte y tú le das para allá. Pero es algo complicado. Mientras más grande el presupuesto, más atención hay en ese proyecto. Más gente quiere opinar porque hay más que está en riesgo. En juego. Sí, y tenemos que hacer un spin-off que se llame Tú crees que sí, pero no. De eso hay Mira, mucho. tú sabes que uno siempre dice de que cuando yo esté trabajando voy a hacer un proyecto y voy a hacer par de moldes, o eso va a ser un molde. Cuando te ponen ese dinero ahí, te dicen, toma el molde ahí, Dale. que tú tienes que poner esa orden, asegurar que ese diseño está bien y revisarlo 700 veces antes de que corten ese molde. Mira, no es fácil. Cuando tú dices, vamos... Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo tuve contacto con la tecnología de impresión 3D. No había aquí en RD y mandamos a hacer una pieza. Pero tú sabes, un presupuesto así, para una pieza que íbamos a mandar a imprimir, y eso tenía que estar bien a la primera. Porque ese era el único dinero que íbamos a gastar en eso. Y después que tú haces todo eso... O sea, tú siempre crees que cuando tú tengas la herramienta a mano y cuando tú tengas el presupuesto a mano, por ejemplo, yo siempre he querido tener un equipo grande de diseñadores. Tú sabes lo que es manejar 5, 6, 7, 8 diseñadores con todo eso ego y todo esos background juntos. No es fácil. Entonces tú crees que todo se va a solucionar, pero no necesariamente es así. Tú eres suicida. Un equipo grande, un presupuesto alto. No, No. Y además de eso, no. ego y dignidad. no. Eso es suicida. Pero ¿no te ha pasado a ti? Cuéntanos una a ti. No, un equipo así de grande. No, pero un equipo grande no, pues son 5. Para nosotros, acuérdate que un equipo grande son 5 o 6 gente, pero para otra gente un equipo grande son 60, 70 empleados. Pero para mí 5 o 6, yo tener 5 o 6 personas en un equipo, eso es un viaje de gente. Eso es mucha gente, porque son muchos proyectos y muchas cosas para manejar. Tú sabes que o sea, se me aprendió algo que es importante en lo que tú estás diciendo, y el hecho que tú dices un equipo de 5 o de 6. Y otra vez caemos lo mismo de ahorita. Porque hay empresas que son de servicio. Sí. Es una empresa de servicio que maneja 60, 80, eso no es nada. 80, 150. Ahora aquí estamos hablando, Claro. estoy cogiendo algo, ¿verdad? Tú dijiste Sé 5 que más o diseñadores. menos- Sí, eso es mucha gente, 5 diseñadores. Por eso, es un pero es lo que grupete de estoy gente. diciendo. O sea, cuando tú estás hablando de que aparte que ibas a hacer un producto que de este tamaño, que tiene que dar como resultado esta función. O sea, estamos hablando ya de cosas a nivel de precisión, que es Ujú. demanda. O sea, tiene un nivel de criterio para evaluar eso mucho más alto que si hay que llenar esa góndola y tiene que estar este producto arriba. O sea, cambia totalmente la No, pero hay naturaleza de... hay una serie de criterios ahí también detrás, No. porque yo lo vivo por mí. No estoy menospreciando la parte de cómo se hace. Hay una serie de qué va criterios arriba, que están qué va detrás abajo, de llenar esa góndola. Sí, yo sé que hay todo un criterio, pero estoy hablando aquí del tamaño de ese equipo y de lo que va a implicar ese equipo. Pero cambia la naturaleza, o sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú seas quien desarrolla en el ámbito de ustedes, qué sé yo, el pamper. No. ¿Verdad que no? Pañal desechable. Perdón, perdóneme, que lo corten eso. Cero pamper, cero mitolín, cero colgate, O el no. cero... Sí, si vas a hacer mención... El hoggy que Hoggy. quisiera. Exacto, eso sí. Sí. Ey, no me mates. Lo mismo cuando tú vas a hacer un hoggy para un niño, una niña de una edad específica que tiene que tener cierto... tú sabes, Hay una serie de requerimientos técnico. Hay legales una serie, incluso. Exacto, de criterios que van, como te decía ahorita, en diferentes ramas de la ciencia. Sí. A algo que es más de servicio y que más, como tú me entiendes, o sea, cambia radicalmente. Entonces, lo que es un equipo grande en un ámbito, en otro es un equipo pequeño, según el caso que se te... Lo que pasa es que yo he tenido miedo, yo he cogido miedo en los últimos años de... Antes yo veía cosas, industria, decía, eso es fácil, eso es difícil, eso son profesionales, eso son técnicos, eso son, oficios.
Pero yo hasta le he cogido miedo a eso porque hay cosas que parecen simples, pero siempre, nada en la vida es simple. Por ejemplo, tú puedes tener un producto súper simple, súper mega genérico, que los requerimientos son súper mínimos, pero hay que hacer 200,000 al día. Volumen. Y no es 200,000, no es 199,000, son 200,000. O tú tienes que hacer un producto que el costo es tan crítico que no te puede pasar por 3 centavos. Pero puedes trabajar un producto que parece simple, pero tiene implicaciones de salud y seguridad. Entonces, cada día más que yo conozco, oye, hasta un call center, viejo. Yo me he regado con gente de call center. Y yo veo del otro lado cómo esa persona maneja el servicio y la pauta de otro lado. Que hoy en día yo creo que es difícil identificar algo que sea simple y que no necesite un nivel de complejidad, viejo, que necesita un gran nivel de conocimiento. Claro, hay cosas y hay cosas. Cuando yo salí de la universidad, yo pensé que yo iba a trabajar en una industria automotriz y yo iba a diseñar carros. Otro más. La realidad es que, la realidad es que poca gente en el mundo diseña carros. Si te fue bien, te meten en el departamento del diseño de la luz trasera izquierda. Exacto. O del A retrovisor. diseñar el donde se limpiavidrio. agarran los tornillos. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? La direccional. Sí, o sea. ¿Cómo tú te veías? Como Hoyman Goose. Sí, de que Pininfarina asociado con Hoyman, ¿tú me entiendes? O diseñando el próximo Walkman de Sony. Y hoy en día tú estás feliz de diseñar un tornillo. ¿Me entiendes? Porque que la cosa todavía algo. tiene más complejidad. A mí una vez me dijeron, wow, tú no sueñas trabajar en Apple. Yo, tú eres loco. Yo diseño un iPhone, pero eso es más complicado que el día. Tú no has abierto un iPhone un día en tu vida. Entonces, es complejo. Cada cosa tiene su complejidad. O sea, que hago el chiste porque cuando entrevistamos a Arancha, yo le digo, Arancha, en la historia de la carrera, ¿cuál es a donde el diseñador quiere llegar? Dice, diseñar carro. Todo el que llega a la carrera lo que quiere es diseñar carro. Morillo diseñó un carro, que no hablo de su experiencia. No, hombre, no. Eso fue un concurso que hubo, fue. El de Peugeot. Sí, eso se hizo huyendo. Eso fue. ¿Sabes que Jorge Luis tiene una historia muy interesante? Bien anécdota. Sí. Porque estábamos allá en la universidad. Describe el concurso para yo hacer la anécdota primero. Bueno, si no mal recuerdo, pues yo estaba celebrando algún aniversario, no recuerdo qué número era. Y la propuesta era sacar un vehículo de ellos que fuera orgánico, obviamente que tuviera ciertas reseñas o resemblanza con el león, que es el emblema de ellos, el logo de ellos. ¿Qué más? Estamos hablando en unos momentos donde Peugeot todavía estaba vigente. Sí. O sea, Peugeot era una marca muy vigente en esos tiempos. El diseño estaba bastante contemporáneo. Estaba mucho mejor que Citroën en esos tiempos, que era, ¿verdad? O sea, Peugeot tenía una presencia. Recuérdate los tiempos, los 206, los 307. O sea, estaba muy vigente. Entonces, era un reto, pero era una marca que tenía muy bien sus rasgos definidos. Hacía mucho ruido sin tener el nivel de redes sociales que hay hoy. Sí. Mucho ruido. Sí. Entonces el señor Morillo se puso a trabajar en su diseño. No, muchachos. Y yo recuerdo que un día creo que estábamos en el taller de proceso abajo, donde se enchen o algo así. Y estamos ahí y Jorge viene con la computadora y me dice, loco, ven a ver. Y abre la laptop y me enseña el diseño. Estoy yo viéndolo ahí, que sí o qué. Y hay una muchacha que está atrás y dice, ¿y eso lo diseñaste tú? Y dice, Jorge, claro, eso lo hice yo. Y le di, ella como que te dijo algo. Pero eso está fácil, eso estaba como fácil. Y dice, Jorge, pero claro, tú no ves que el teclado tiene un botón que dice diseñar Peugeot. Yo le di ese botón, imagínate a Jorge, que era rojo, estaba rojo así. Pero, y míralo ahí el botón, yo le di ahí y salió un carro. Si tú supieras que la muchacha abrió los ojos así. que de lo que yo sí me acuerdo, ¿no? De verdad que no recordaba eso, qué bueno, por ser bueno. Oye, pero ese hombre se puso... De lo que yo sí recuerdo fue de alguien que no tiene nada que ver con diseño. Y ahí eso me lleva a lo que decía Neto ahorita del equipo y los integrantes. Y de lo que tú decías. Muchas veces entrar a un proyecto con no conocer nada te libra de algo que es de los prejuicios. Claro. Y eso te permite entrar con una mente más Y objetiva. de los fracasos en el tema. Objetiva. Y una persona que vio el vehículo me dice que, oye, de verdad se ve como bien, pero ¿y cómo dobla? Y mi reacción en aquel momento fue cuando yo me exploté de la risa, porque es que estaba tan bajito y con las ruedas tan anchas y tan grandes que literalmente si tú doblabas el frente se desprendía. Te llevaba un pedazo. Se te llevaba un pedazo del vehículo, para ningún lado podía. Ahora,
No, no, Tú respondías siempre con ego. Todo el tiempo. claro que Tío, no el hay. tipo estaba diseñando no hay otra carros. forma, no Mira, hay otra forma. recuerda que estábamos en el Respondí, taller me de suena Senchen. pasado. Ha pasado. Todavía. Recuerda ¿Cómo que fue? estábamos en el taller de Senchen lijando una varilla y el Haciendo tipo está materiales. diseñando un Peugeot. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que entender también que hay niveles. Había niveles, o sea... Mira, Senchen me la encontré los otros días en un banco. Es verdad. El tipo acaba de desarrollar una máquina que funciona con agua y produce energía y el único desecho que hace es vapor de agua. Me dijo que tiene patente como en 20 países. Viví inventándose en Sí, sí. Ah, pues lo voy a buscar. Ya. Recuerdo. Ahora que él menciona eso, quiero volver a Ajá. la materia que te impactó tanto que tú dices que no debía estar al principio Naturaleza funcional. que era la naturaleza funcional, Ajá. que eso es biomimética, que eso es estudiar los diseños que existen en la naturaleza para implementarlo en un producto. Y eso es ahora mismo uno de los fundamentos de diseño sostenible. Hay que sacarle más a eso. Que realmente cuando un estudiante empieza la carrera, ese es el tercer trimestre, el cuarto trimestre, Ese era el primer trimestre de diseño como tal en Ah, esa sí, época. sí, sí. prácticamente no tiene ningún conocimiento de nada y esa materia es bien compleja. Muy compleja. Pero- Más tirada del Neto Alcántara. Y interesante Me sacan como, el guante. como el ser humano viene con esas sensibilidades de niño. Porque si tú hablas con un niño, los niños entienden muy bien ciertas cosas de la naturaleza y cómo se aplican a los objetos de la vida real. O sea, ellos entienden que el radar, que el murciélago, que la luciérnaga, o sea, lo entienden. Pero tú con el tiempo pierdes esa sensibilidad porque tú pierdes esa inocencia, Y esa conexión. esa conexión, y ser más crédulo como niño, ¿verdad? Entonces tú tienes que volver a reaprender eso. Pero la realidad, como dice Ernesto, es que el ser humano se ha pasado toda la vida tratando de replicar la naturaleza. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es replicar la naturaleza. Sí, pero lo importante de utilizar esos diseños es que esos diseños están en armonía Claro. con el resto Claro. del planeta. Muchas de las cosas, de los productos que se crean, como estábamos hablando fuera de cámara antes de empezar, son basura a los vertederos y no están en armonía. Y el ciclo de vida del producto cada vez es más corto y impacta más en el sitio donde estamos viviendo que compartimos con el resto de la Justamente naturaleza. lo que hablábamos un rato. Sí. De que la pregunta que hacíamos. O sea, ¿cuánto te duraba o cuánto te dura una batería de un UPS? O sea, que ahora mismo se está diseñando para que las cosas se gasten o dejen de funcionar, no para que tú las sustituyas o las reemplaces, sino para que la bote. Y eventualmente él compre lo mismo de nuevo y arranque ese mismo ciclo otra vez. Y yo creo que más que entender el ciclo de vida del producto, que es, ¿verdad?, la herramienta o la manera de tú plasmar eso, yo creo que más que una parte de conciencia medioambiental, yo creo que hay un tema de ética. Claro, porque es que, mira, yo siempre tuve un conflicto en los tiempos de que yo era estudiante, porque a mí una de las cosas que más me gustaban a nivel de diseño eran las armas. A mí me fascinaba la parte de la mecánica de las armas, la ergonomía de las armas, siempre me llamó la atención. Y yo recuerdo un día que estaba hablando de eso, mira, yo tengo un conflicto, porque que a mí me llama mucho la atención, pero yo no me veo a mí diseñando o trabajando en una empresa. Smith Wesson. Smith Wesson, Beretta, ¿tú me entiendes? Por la parte ética, porque se supone que tú como ingeniero no debes nunca diseñar nada que haga daño a un ser humano o a la naturaleza. Entonces ahí viene el tema de ética. Todos soñamos en algún momento con trabajar para una empresa grande. Hoy en día tal vez la gente sueña para trabajar con Tesla o con Amazon, pero la pregunta que tiene que hacerte es, ok, lo que yo estoy trabajando y en lo que estoy poniendo mi tiempo, ¿realmente está creando algún efecto? Conciencia. Es muy bueno comprar un Tesla o es muy bueno comprar un iPhone, pero piensa que mañana tú vas a tener que cogerlo y botarlo, y mañana son 10 o 15 años en un carro, pero vas a tener que botarlo porque no tiene nada que hacer con eso. Entonces yo creo que es más un tema de ética. Y tú le preguntas a la gente de diferentes carreras o diferentes profesiones cuál es el código de ética de tu... Y la mayoría de la gente conoce el juramento hipocrático.
conocen los privilegios de cliente, bueno, el abogado, pero la cosa se queda ahí. Yo creo que es más un tema de ética, más que de ciclo de vida. Miren, en el poco tiempo que nos queda, yo quiero un mini debate aquí rápido sobre el tema de la forma y la función. 5 minutos. La forma sigue la función. Eso es lo que dice la teoría. La teoría. Ahora, ¿quién fue que se inventó esa teoría? Lo que pasa es que eso ha evolucionado, porque que la forma era lo más importante en un momento. Y después viene que la forma sigue la función, ¿verdad? Y después que la forma es función. Entonces eso ha ido evolucionando. Pudiésemos decir que la forma hoy en día es función, pero la realidad es que la apariencia y la estética y la forma muchas veces y todavía mantiene siendo la parte importante de muchos productos que la gente compra y consume. Esa es la Porque si realidad. no te pasa lo que le pasó a Jorge con el Peugeot. No doblaba el Peugeot. Exacto. Bueno, No, lo y que hay pasa quienes es que dicen que Seguro la la estética forma- es una función también. la forma era que impactante. viene de la te voy forma. a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un iPhone hermoso. Se me rebala de la mano todo el tiempo. Porque el acabado, iPhone 11. súper bonito, súper liso, cristal, lo que sea, hermoso, me encanta, pero se me cae de la mano. Ese es el 11. Entonces ahí es Compra un un cover. XS. Entonces ahora Horrible. la estética, un tipo que se fajó con eso, ahora tengo yo que comprar un cover para ponérselo arriba, para taparlo, porque la función ahí no se logró, pero está hermoso. Y la gente Pues lo compra. entonces, ese diseño en la forma no cumplió con todos los requisitos de función. Exactamente. Porque es un jabón. Eso me pasa con que sí, Me es un encanta. jabón. Es un jabón digital. Exacto. Lamentablemente han tenido que revertir al diseño de mediados del iPhone, Ujú. donde los bordes eran rectos. Ujú. Y eso no se rebalaba. Aparte de que los teléfonos inteligentes cada vez son más... Es una televisión que se está poniendo a la gente en la cara prácticamente. Y ya no es portátil. ¿En qué bolsillo te cabe un Samsung o un iPhone Por eso, Pro? por eso que hacen que se doble Que se ahora, dobla para que quepa. Ahora salimos del flip para volver a él. Mira, yo creo que el debate no está entre si la forma o la función, sino el debate está en dónde, quiénes son los que lo hacen bien. Y quiénes son los que han logrado que la forma y la función sean una misma cosa. Yo creo que hay pocos que lo han logrado. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Podemos hablar de marca, pero de Porsche con la aerodinámica, de Brown y Apple en los tiempos buenos de Apple, porque los otros tiempos no son iguales. Podemos hablar de esos puntos donde lo han hecho bien y hay un balance donde cada una de las cosas se complementan. Desde que tú entras a una discusión de si la forma de este producto o la función, ahí mismo tú te das cuenta que ese producto no está bien, que es lo que decía Ernesto. Sí. O sea, que la discusión alrededor de forma y función creo que debe ser de quiénes lo están haciendo bien y quiénes no la están pegando. No, y el tema de forma y función, que yo no entendía bien cómo era la base del debate. La forma sigue la función, pero la función soporta la forma. Es un ciclo, porque el diseño es cíclico. Y tú siempre tienes oportunidad de mejorar y de cambiar y de modificar el mismo producto. Pero realmente lo más importante es la integración Claro. de ambos elementos a todos los requisitos de para qué se va a utilizar el producto. Yo creo que ahí caemos en la parte ética que un joven me mencionaba ahorita, porque también ahora, si el punto es vender y subir la venta, tu última función es vender y subir la venta. Tu última función Correcto. no va a ser que si la forma, aquello, lo otro. No, tú vas a utilizar la forma para lograr el objetivo y el fin que tú... Lo que pasa es que ahí viene otro debate. O sea, ¿por qué invertir todos los recursos que tú pudiste haber invertido en un buen diseño en un diseño malo? O sea, No, lo invertiste en otra cosa que no era el diseño. Por eso el diseño quedó También. ¿Cómo a quedó? medio coser. lo que pasa es que Entonces ahora hay Japón. Invertiste más en tus instalaciones de manufactura o tus distribuciones o tu mercadeo del producto. Y lo otro quedó, bueno, eso era lo que tenía para Ok, diseño. No es entiendo querer esa parte. invertir en un diseño malo. Es asignar recursos para otra cosa. Que son, como dice Jorge, si el objetivo es vender, Ya. distribución, descuento, cómo tú haces esa estrategia para llegar, para penetración de mercado, son más importantes. Mira, yo tengo una
anécdota interesante por ese... ¿La cuento yo o la cuentas tú? No, la voy a contar yo. Deja a Jorge que cuente una de Que él. cuente él. Pero ustedes han visto las tabletas digitales estas, ¿verdad? ¿Cuál de todas? Cualquiera. Las tablets nuevas. No, que ninguna me está... Las tablets digitales. Las tablets digitales. Entonces, Con para no lapicito. cometer el error de ahorita con el pañal desechable, Con lapicito. una tableta digital. O sea, un diseñador cuando ve eso dice, wow, sí, mira, ahí la curva de aprendizaje es mucho más directa porque todo hemos utiliza un lápiz. Y el mercadeo es una cosa increíble. O sea, te meten por boca y nariz que eso es lo que es, y tú sin darte cuenta te van lavando el cerebro, por decirlo de alguna forma, o inclinando tu voluntad. El sueño de la panacea de cualquier diseñador es tener eso y que donde él toca sea la misma pantalla. Porque tú estás viendo el feedback con mucho menos lag en tiempo real y donde tú estás apoyando es donde se está formando lo que sea que tú estés haciendo. Pues para hacer el cuento corto, finalmente después de meterme en la inversión, de comprar una tableta de esa y probarla y probarla y probarla, resulta que la diferencia es tan mínima de verdad que no vale la pena. Y yo tengo una No confesión. vale la pena prácticamente. O sea, por el nivel por la diferencia económica de tú tener una tableta que te va a costar un 100% menos, con una que sí es con pantalla, no vale la pena. No vale la pena. Y yo me voy a otra cosa. O sea, yo uso una tableta digital para prácticamente todo. Leer, tabla de Excel, gráfica, visualizar diferente información. Y tengo una aplicación para dibujar. ¿Ustedes se acuerdan que todo lo mío era a mano? Mi Yo Prismacolor están allá. No, yo todavía tengo mi Prismacolor. Traté de dárselo en herencia Ay, a no. mi hijo. Yo lo hice. Lo perdí todo. ¿Tú también lo perdiste? No, ¿Están guardados? no los asimiló como yo esperaba. Él está más en la parte digital. Digital. Eso es Y lo que en le toca. tableta. Eso es Bueno, su época. pero lo que iba a decir es que a pesar de que uso la tableta para prácticamente todo y tengo una aplicación de dibujo que es una de las más completas, yo no he podido hacer el salto a sentir lo mismo, la misma experiencia cuando yo trato de dibujar en la tableta a cuando yo dibujo a mano. O sea, yo siento que tengo un control y una retroalimentación más inmediata que con la tableta. Qué bueno que tú haces dices ese punto, porque para que ustedes vean que la parte ética está ahí. O sea, ellos se han dado cuenta que no es la misma experiencia. La gente que vende la pantalla. Pues ahora ellos tiraron unas láminas que te produce la misma sensación de rasgado que tú sientes con el lápiz en una hoja. Pero ¿qué pasa? La tableta más sencilla ya tiene esa sensación por default. Entonces es un asunto de crearte más necesidades virtuales, como hablábamos, para mantenerte en ese ciclo de otra vez, cómprame más, cómprame aquello, cómprame lo próximo. Justamente lo que hablábamos. Venta, 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 venta. Yo lo que creo es que, y para tal vez para terminar ese punto, todo este mundo digital y todo este producto que hoy en día tenemos, ¿verdad? Desde adultos hasta niños, si no tienen ese proceso de discovery donde en vez de yo tratar de venderte que esto va a lograr que tú logres la satisfacción de lo que estás buscando, ya sea que la tablet se sienta como un papel o lo que sea, creo que es mejor que haya un proceso de discovery donde tú uses el producto y tú digas, wow, pero mira, esto se siente como tal cosa, o esto. Yo los otros días le contaba a Oscar que estaba utilizando por primera vez un dispositivo de virtual reality, de realidad virtual. Y para mí fue bien interesante porque fue muy chulo descubrir el dispositivo y ver que la interacción estaba centrada en mí, pero la interacción se sentía muy natural. Por más que me lo hubiesen tratado de vender, yo no lo hubiese comprado así. Es bueno que se sienta. Ahora volvemos al punto del diseño, del buen diseño, y diseño centrado en el humano. ¿Cuál es la necesidad que satisface? Si hay algo nuevo y realmente cubre una necesidad, pues ese producto pues yo lo voy a utilizar. Nadie me lo tiene que vender. O sea, quizá me lo tienen que sacar de la oscuridad de que existe ese producto, pero si satisface la necesidad. Por ejemplo, lo que yo te había dicho anteriormente, uno no se casa con una tecnología o una aplicación. O sea, ¿cuál es la que me va a ayudar a hacer otra cosa que yo necesito? Cuando hablamos de la evolución de las aplicaciones de diseño CAD, o sea, obviamente cuando yo llego, no hay nada excepto AutoCAD, que para mí es una herramienta súper incómoda de puede responder utilizar por ti. como diseñador. Entonces, uno busca, esta es la solución.
Ash Larbellum en ese momento. Ujú. Pero cuando ustedes después me dicen, mira, pero en SolidWorks se puede hacer esto. Yo, wow, ya yo no tengo un punto perdido en el espacio. Yo puedo trabajar con mis sketch y de ahí genero. Pues vamos a dar el brinco. ¿Y cuál es la próxima herramienta? Mira, con esta herramienta se puede hacer esto. O sea, pero son necesidades que te llevan a moverte a eso. No es que tú me estás vendiendo necesidades a mí, que cuando yo lo veo, yo, ok, pero no vale la pena. Sí, yo siempre he dicho que los productos tienen que hacer lo que tú le digas. O sea, si yo quiero leer, tú que lees mucho, tú quieres cuando tú lees en un Tengo dispositivo. mucha gente que te contradiría en eso. Bueno, Pero como tú dices, lee no más que nada, yo. Lee como más que yo. Exacto. En esto se leyó en este año todo lo La que yo teoría leí de en la mi vida. relatividad. Que cuando tú lees, tú que eres una persona, ¿verdad?, ávida a la lectura, que tú sientas, aunque sea un dispositivo digital, que tú estás leyendo un libro. Vamos a hacer el cierre. ¿Quién ¿Cuál es el cierra? ¿Cuál es el cierre? Que cierren ellos, ya yo he despedido un par de podcasts. Ya yo he Tú despedido despediste un el par. tuyo. El anterior lo ¿Cómo? despidió Mónica. Es verdad, sí. El neto va a decir que le den like y yo digo suscríbanse. Y lean libros. Y lean Lean. muchos libros. O audiobooks. También. Sí, también, claro que sí. O que vean en nuestro podcast también y lo escuchen. Claro que sí. Dale. Bueno, si les gustó el contenido de esta nueva temporada, suscríbanse. Y denle like también, compártanlo. Y comenten aquí abajo, te faltó. Ahí mismo. Aquí abajo que se comenta. Aquí abajo. Ahí. Y nos vemos en una próxima Nos entrega. vemos en una próxima y gracias de verdad porque yo creo que esto ha sido uno de los mejores episodios. Así que... y también de los más maltratados. Nos vemos. Bye bye. Bye.